¿Cuáles van a ser los cuidados de enfermería en la mujer en los 3 periodos del trabajo de parto? Okay. Para eso tuve un poco de problemas para hacer ¿cómo se llama? Los cuidados, porque lamentablemente nosotros no estamos presentes en eso, en estos periodos, en los 3 periodos, ¿no? Entonces he tenido que revisar un poco otras bibliografías de otros sitios en donde la enfermera, como ya les había mencionado, está en el momento del parto, es la que atiende no solamente a la mamá, sino también al bebé, ¿no? Vamos a hacer un refrescar con respecto a los periodos del parto, en donde tenemos los 3 periodos, ¿no? El primer periodo es el periodo de dilatación, en donde se produce el borramiento del cuello, la formación de las bolsas, la dilatación del cuello. Entonces, acá es cuando comienza ya, la dilatación va acompañada de las contracciones, ¿no? Entonces las contracciones se vuelven, el trabajo de parto puede durar 24 horas en una primeriza. ¿Por qué? Porque la dilatación no quiere decir que porque ya estoy con las contracciones ahí mismo voy a dilatar, ¿no? Las contracciones van a ir poco a poco aumentando tanto de ritmo como de frecuencia y de intensidad. Entonces, de acuerdo a eso va a ocurrir el borramiento del cuello, la formación de las bolsas, y al final ocurre la dilatación del cuello, en donde el cuello tiene que dilatarse hasta 10 centímetros, ¿no? Que es la circunferencia por donde va a salir la cabecita del bebé, ¿no? Después tenemos el periodo expulsivo. En el periodo expulsivo tenemos la acomodación, el descenso, la rotación interna, la extensión, la rotación externa, y por último la expulsión, que la expulsión es la salida del feto. Entonces, para todo esto, para el momento expulsivo, también tiene su tiempo, tiene su momento. Entonces, no debe durar tampoco más de 15 minutos, porque eso es rápido. Es una cosa que a veces, como yo les digo, si no está el personal bien entrenado, muchas veces se le puede resbalar el neonato y puede caerse al suelo, ¿no? Entonces, en el momento del parto, desde el momento que el niño saca la cabeza, ¿no? Entonces él solo se va a ir acomodando para poder salir, ¿no? No es necesario ni que uno lo jale, ni que uno lo traccione, ni que nada, ¿no? Excepto si es que estamos hablando a veces de fetos grandes, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de criterios para parto vaginal, tenemos que evaluar también el peso del recién nacido, ¿no? Si es un niño de más de 4 kilos, no voy a poder sacarlo por vagina, porque es demasiado grande. Pero sin embargo a veces pasa, ¿no? Pasa porque a veces la mujer ya viene con una dilatación de 8, de 9, pasa porque a veces se les pasa, ¿no? Y ocurren muchos problemas, bueno, entonces que incluso en muchos de ellos a veces le han tenido que fracturar las clavículas para poderlo sacar, ¿no? Y esa ya es una iatrogenia, y muchas veces cuando hay fractura de clavícula hay 2 patologías, no me acuerdo ahora muy bien, en donde el niño después presenta una flacidez del brazo. No sé si es la patología de Eber, algo de Eber, no me acuerdo muy bien ahorita, porque yo neonatología no estoy en el servicio de neo, ¿no? Pero vemos que incluso a veces a veces los médicos ni siquiera le dicen a la mamá, porque dicen, no, eso solito como es pequeñito, eso solito el huesito rápido solo se va a regenerar. Pero sin embargo la mamá dice, ¿por qué mi bebito su brazo está flácido? ¿Por qué mi bebito? Todos están con sus bracitos y mi bebito su brazo, un solo brazo. Entonces, hay complicaciones también justamente a veces por la mala praxis en la atención del parto, ¿no? Y por último, el tercer periodo, que es el alumbramiento, en donde en el alumbramiento ocurre el desprendimiento de la placenta, de las membranas, el descenso de la placenta, y por último la expulsión de la placenta, que es también como si fuera un parto, ¿no? Porque también sale la placenta. De igual manera, todo tiene su momento, todo hay que esperar, pero tampoco no podemos, por ejemplo, esperar mucho en el alumbramiento. Además, el alumbramiento dura más o menos entre 20 a 30 minutos, ¿no? Pero a veces por la premura del tiempo, porque hay otra que está esperando, porque la otra ya está dilatación completa y necesitan, entonces algunos tienden a tratar de extraer la placenta, es donde puede ocurrir problemas como que se rompe el cordón, o a veces son placentas secretas o producen inversión uterina. Entonces hay múltiples complicaciones que a veces cuando el personal no está bien entrenado puede provocar complicaciones en la paciente. Cuando hablamos de la fase de expulsión, que es netamente, propiamente dicho, el nacimiento del niño,
Sí, en la fase de la acomodación va a haber un descenso y la flexión de la cabeza, el encajamiento, la rotación interna, la rotación externa, y ya después se produce el momento de expulsión, en donde, bueno, sale la cabeza, después la expulsión del hombro anterior, después el hombro posterior, ¿no? El vértice de la cabeza asoma por la vulva. Y en ese momento tiene que haber una protección del perineo, ¿no? O sea, mientras va saliendo la cabeza, el médico tiene que ir protegiendo el perineo, porque en ese momento rápido que ahí es donde se producen los desgarros, ¿no? Por eso que es que en todas primerizas, en el momento de que vienen las contracciones, que dicen los dolores, en ese momento en el corte, justamente para que no sienta tanto, ¿no? Es tanto el dolor del que uno ni siquiera siente el corte de la episiotomía. Entonces tiene que proteger y tiene que hacerlo en un debido momento, porque si no lo hace, el hecho de la cabeza tan rápidamente puede llegar a los desgarros, ¿no? Entonces hay algunas que se desgarra. El desgarro de primer grado, por ejemplo, ese no necesita sutura, ¿no? Porque no es tan, por decirlo así, tan grosero, ¿no? El de segundo, tercero y el de cuarto grado sí, ¿no? Bueno, sale la cabeza, donde ya nosotros lo que llamamos la etapa de la coronación, ¿no? Porque sale la cabecita. Y después se trae la anestesia para hacerle la corrección o la sutura de la episiotomía, ¿no? De la placenta, que es el momento en el cual va a salir la placenta juntamente con las membranas, ¿no? Y cuando sale la placenta tiene dos modalidades de salir. La cara fetal, cuando sale por la cara fetal se denomina Schultz, y cuando sale por la cara materna se denomina Duncan. ¿Cuál es la diferencia de estas dos modalidades de expulsión de la placenta? La Schultz es la más común, es todas las mujeres, la mayoría, casi el 90%, expulsan su placenta por la modalidad Schultz. Y la Duncan es aquella modalidad en la cual la placenta sale, pero produce más hemorragia, produce más sangrado. Después, bueno, ya viene el descenso y después ya la expulsión, ¿no? Después tenemos los cuidados de enfermería en la dilatación. Como vemos acá, el cuello todavía inmaduro, todo lo que es la parte roja es la parte del cuello, y acá lo que llamamos, este es un cuello inmaduro y este es un cuello maduro, en la cual, como ustedes ven, va a ir adelgazando, ¿no? La parte del introito vaginal tiene que ir adelgazando y las membranas se van haciendo planas, ¿no? Pues cómo va a ir avanzando, cómo van a ir midiendo esto cuando hacen los tactos vaginales, ¿no? Cuando hace el tacto vaginal, entonces el médico de igual manera va a ir viendo si está en uno. El tacto vaginal no quiere decir que va a haber el cuello, pero cuando hablamos de la dilatación, ¿no? Que es y así es cuando hacer el tacto, y de manera va a ir viendo el cuello, si es que el cuello está duro, si es que está cerrado, si es que está abierto, ¿no? Entonces, para esto mi paciente ya de todas maneras tiene que estar con una vía, ¿no? Para evitar cualquier complicación. En algunos casos, algunas pacientes dicen que cuando se duchan con agua tibia, dice que eso les ayuda, ¿no? No siempre es, dependiendo del protocolo también de cada institución, ¿no? Por ejemplo, antes en el hospital, las pacientes se les colocaban enema, porque el enema dice de que ayuda a que aumente la dilatación. Actualmente ya ni se rasura ni se coloca enema, ¿no? Entonces, por eso le digo que dependiendo de cada institución, ¿no? Entonces, la paciente que ha dado a luz, que va a hacer un parto vaginal, puede tomar una dieta, ¿no? Siempre y cuando también la paciente tolere, porque en ese momento también a veces aparecen las náuseas, los vómitos, ¿no? Por la misma el dolor intenso que tiene la paciente, ¿no? La monitorización tanto del feto como de las contracciones que tiene la mujer, ¿no? Hay monitores especiales en los cuales se le coloca a la paciente, en el que se ve, pues, ¿no? Cómo están sus contracciones, si es que está aumentando, cada qué tiempo, y se va viendo también la actividad cardíaca del feto, ¿no? En algunos casos también la paciente no tolera estar acostada, entonces quiere estar deambulando, por eso le digo que depende de la institución, ¿no? En los hospitales generalmente la paciente la tienen echada, y eso es lo que más te desespera, ¿no? Porque tú tienes los deseos de caminar, es algo que como que nadie te puede impedir, pero lamentablemente tienes que estar echada en la cama, ¿no?
En otros sitios de repente pueden permitir que estés caminando, ¿no? Y elevar también la cabecera de la cama, porque plano tampoco no puede estar, ¿no? Bueno, colocarle siempre la ropa limpia, ¿no? La paciente debe estar con una bata limpia, adecuada, preparar todo tu equipo, lo que es la atención del parto, tanto para la mamá como para el recién nacido. Mantener limpia la zona perineal, de todas maneras siempre hacerle un aseo a la madre, porque está botando, bueno, líquido, sangre, hacerle que orine, en el caso que ya la paciente esté demasiado dolorida y no tolere, no acepte, hacerle un sondaje vesical y enseñarle sobre todo los ejercicios para relajación. Se supone que durante todo ese tiempo la mujer ha debido de llevar una psicoprofilaxis, ¿no? Y dentro de su programa de psicoprofilaxis les enseñan a respirar, que los ejercicios, que el momento del parto, que vas a hacer así, que vas a hacer así. Pero lamentablemente todas las pacientes en el momento del parto propiamente dicho, se olvidan de todo y se olvidan hasta de respirar y de todo lo que aprendieron, de todo, ¿no? Entonces no sé hasta cuán efectivo es la psicoprofilaxis que imparten las obstetras, ¿no? Pero sí, de repente tratar de ayudarle a la paciente. Nos ha pasado pacientes que han llegado hasta 6 o 7 dilatación en el servicio y que de ahí han bajado a centro obstétrico para el momento del parto. Entonces tratar de explicarle, porque la mujer en sí entiende, ¿no? O sea, el hecho de estar hiperventilando no le va a llegar el suficiente oxígeno al niño y peor va a provocar o algún tipo de problema metabólico en la mujer. Entonces hay que educarle y enseñarle que tiene que hacer sus respiraciones profundas justamente en el momento que le vienen las contracciones, ¿no? Y una cosa es respirar y otra cosa es también pujar, porque a veces la sensación de pujo viene y entonces cuando todavía no están en el momento o no está dilatado como para que salga el niño, el hecho de pujar va a tener problemas en el cuello uterino más adelante, ¿no? Bueno, cuando ya la paciente pasa a la sala de dilatación, generalmente, bueno, con 5 más en algunos sitios hasta que complete los 10, en otros incluso ya en algunas instituciones está entrando la pareja, ¿no? El acompañante. Creo que en San Bartolomé, si no me equivoco, en la maternidad estaban dejando que entre el acompañante e incluso hasta estaban fomentando lo que era el parto vertical, ¿no? Que eso generalmente también lo vemos mucho en provincias, más no acá, muy poco es el parto vertical, ¿no? Los tactos vaginales también que deben de ser, como dice acá, los justos. O sea, no abusar tampoco de los tactos vaginales, porque eso también, acuérdense que cada tacto vaginal lleva los microbios que están afuera, ¿no? Todos los microbios, los microorganismos y los están metiendo hacia adentro. Entonces, nosotros, bueno, al menos hemos visto en pacientes, hemos hecho como quien dice un seguimiento en aquellas pacientes donde han presentado endometritis puerperal. La mayoría de ellas han tenido, claro, como antecedentes a veces RPM, pero también como antecedentes que han tenido N cantidad de tactos vaginales. ¿Y por qué digo N? Porque viene la interna de obstetricia, le hace tacto, viene el interno de medicina, le hace tacto, viene el residente, le hace tacto, viene el asistente, le hace tacto. Entonces, ahí estamos llevando cantidad de microorganismos, ¿no? Entonces, a las finales la paciente termina en cesárea y a las finales termina con una endometritis, ¿no? Entonces, a veces la paciente pregunta, pero señorita, yo he tenido todos mis controles, he venido por una cesárea, o sea, electiva, programada, como quien dice, estoy bien, aparentemente todo iba bien, ¿por qué me he infectado? ¿Por qué he hecho ese tipo de complicaciones? ¿Qué le podemos responder a la paciente, ¿no? Frente a eso? Entonces es un poquito, por lo mismo que dicen que es un hospital docente, entonces que todo el mundo, pero tampoco no abusemos que estamos yendo en contra de la salud de la paciente, ¿no? El derecho del paciente. Bueno, hay que vigilar igualmente el estado de la mamá, del feto, la hidratación, los signos vitales y siempre en el momento que se presenta el parto observar las características del líquido amniótico, porque eso también nos dice no solamente la etapa o la gestación, sino también si es que hay alguna infección, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de un líquido meconial verde, estamos hablando que ha habido un sufrimiento fetal,
¿no? Porque el meconio se supone que el niño debe eliminar una vez que nace, pero si el meconio se libera dentro del útero, no solamente se va a infectar la madre, sino también se va a infectar el niño y va a aspirar ese líquido verde, ¿no? Y eso le va a llevar para que haga un problema infeccioso, ¿no? Y esto se puede presentar en una presentación de nalgas, ¿no? El color del líquido amniótico no es valorable porque en cada contracción hay expulsión del meconio en una presentación de nalgas, ¿no? Y también hay que evaluar, si estamos hablando en la etapa, en la fase de dilatación, las contracciones, o sea, cuando todavía la mujer no ha dado a luz, ¿no? En el periodo expulsivo, ya cuando el niño ha nacido, como vemos acá, esta es la etapa de la coronación, en donde hay distensión de la vulva, ¿no? Para que pueda salir la cabeza del feto, tenemos que tener todo nuestro instrumental, como ya había dicho, ¿no? Siempre tenemos que evaluar nuestro instrumental, que no nos falte nada y que siempre esté todo pendiente. Si es que nos falta que la pinza, que el equipo de parto, que el hilo, que la gasa, que, o sea, todo siempre tiene que estar ahí, porque cuantos más minutos perdemos, estamos poniendo en riesgo la vida de la mamá y del feto, ¿no? La posición correcta para el pujo, ¿no? De acuerdo a las contracciones uterinas, como ya les había dicho, muchas veces está la paciente en posición de litotomía y en otras, si es en parto vertical, la paciente está parada, ¿no? Incluso la camilla es diferente porque tiene unas agarraderas en donde la mujer en cuclillas, ¿no? Se agarra para que pueda tener mayor fuerza para poder pujar, ¿no? Por eso es ayudar a elegir la posición deseada, semisentada, en cuclillas, de acuerdo a las costumbres locales, ¿no? La relajación y la respiración profunda entre contracciones, porque generalmente, como les digo, la paciente comienza a hiperventilar y eso no nos va a ayudar. El ambiente, la luz adecuada, ¿no? La dirección suave, pero cuando hablamos de dirección suave pero firme, es que tenemos que hablarle bien a la paciente, ¿no? En ese momento de máximo estrés, no solamente de la paciente, sino de todo el equipo de salud, muchas veces hay un poco de maltrato a la paciente, entonces también eso debemos un poco de erradicarlo, ¿no? Es lo que mucho dicen del parto humanizado, ¿no? Y bastante paciencia y tranquilidad entre todo el equipo y también paciencia con la paciente, sobre todo aquellas que son primerizas, sobre todo aquellas que son adolescentes, que nunca han pasado ni tampoco se imaginaban que iban a pasar por esta situación, ¿no? La vigilancia de la madre y del feto, el sondaje en caso que haya alguna retención urinaria, la episiotomía, que es el corte, que justamente se hace cuando la cabeza bomba el periné, en ese momento se tiene que hacer el corte, ¿no? Y para realizar la sutura, bueno, hay que infiltrar lidocaína, ¿no? La protección adecuada del perineo, atender el parto recién nacido, bueno, y todo esto más o menos es lo que sucede en el momento del parto, ¿no? El contacto precoz madre-niño por 30 minutos, ¿no? El contacto piel a piel, que se dice y que mucho se pregona, pero lamentablemente a veces no se puede producir, justamente porque, como ya les había mencionado, hay mucha demanda de pacientes, hay pacientes que están a veces complicadas, está atendiendo el médico, le llevan para otro lado, entonces a veces no se cumple generalmente los 30 minutos, ¿no? Bueno, acá ya en el momento de que sale el niño, clampar el cordón, cuando deja de latir, se tiene que esperar, ya sabemos, hasta 3 minutos, porque si no vamos a provocarle una anemia en el neonato, la toma de sangre del cordón y hacer la atención del recién nacido como corresponde, ¿no?